Hola, mi nombre es Celeste y yo me dedico a asesorar personas para ayudarlas a bajar de peso de forma natural y saludable. Este es mi canal en el cual hablo acerca de temas de nutrición, ejercicio, etc. Y la idea es poder darte todas las herramientas que necesitas para poder comer cada vez de forma más saludable. El tema de hoy tiene que ver con algo que seguramente a todos nos ha pasado alguna vez. ¿Te ha pasado que de repente hay alimentos que cuando eras niño te gustaban o no te gustaban y ahora eso cambió? Tal vez no comías aceitunas y ahora te encantan las aceitunas o cualquier otro alimento que puedas pensar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué de repente cambia nuestro sentido del gusto? ¿Por qué hay alimentos que nos gustan y por qué hay alimentos que no? Ese es el tema de hoy. Si te has preguntado alguna vez por qué de repente algún alimento te empieza a gustar o te deja de gustar, hay razones científicas que lo explican. Y hoy te voy a contar todo al respecto porque de verdad es un mundo fascinante. Lo primero que tienes que saber es que lo que las madres comen cuando están embarazadas influye en los gustos del bebé. ¿Cómo? Bueno, lo que está comiendo la madre llega al líquido amniótico y los bebés tienden a, después, cuando nacen, comer de forma más fácil los alimentos que tienen sabores que les son familiares. De hecho, se han hecho varios experimentos al respecto. Se han hecho pruebas donde las madres, por ejemplo, en el último trimestre del embarazo, tomaban jugo de zanahoria 4 veces al día. Todos los casos en los que eso sucedía, los bebés eran más propensos a comer cosas asociadas a la zanahoria, cosas derivadas de la zanahoria cuando nacían. Bueno, cuando empezaban a comer comidas. Y lo otro es que, por ejemplo, hicieron la misma prueba porque dijimos, bueno, la zanahoria es dulce y obviamente les va a gustar más. Pero no, porque también hicieron las pruebas en el caso de que no lo hicieran y era un poco más difícil hacer que comieran zanahoria. Se hizo el mismo caso con otro tipo de alimento mucho más difícil que es el ajo. Y de todas maneras, los bebés tendían a ser más propensos a comer cosas con ajo cuando nacían. Así que, lamentablemente, esto también sucede con la comida chatarra. Si la madre come mucha comida chatarra durante el embarazo, los niños van a verse también más propensos a comer comidas más grasosas y comidas menos saludables. De modo que esta es una primera etapa que influye mucho en los gustos y en la formación. Afortunadamente no es la única. Si tú tenías todos estos gustos cuando naciste, de todas maneras hay otros factores que influyen. Así que te voy a contar un poco sobre estos para que también puedas entender cómo han sido estos cambios dentro de ti. Lo primero es que hay una razón evolutiva por la cual tenemos más interés en comer comidas más azucaradas, más dulces, más grasosas. Y tiene que ver con la supervivencia. Nosotros necesariamente buscábamos, en la época en la que la comida no estaba en todos lados, buscábamos alimentos que fueran más calóricos y que nos permitieran sobrevivir durante más tiempo. Y los alimentos más calóricos tienden a ser alimentos dulces o alimentos muy grasosos. Así que eso quedó inscrito de alguna forma en nuestro cuerpo y por eso también tendemos a buscar más ese tipo de alimentos, nos gustan más, eso es como más generalizado. Los alimentos que son más difíciles son los alimentos que son más amargos. Y hay una explicación también para esto. Esa es, digamos, la tercera etapa de la explicación. Resulta que cuando nacemos tenemos una cantidad de papilas gustativas muy grande. Y a medida que vamos cumpliendo años y va pasando el tiempo, vamos perdiendo bastante de esas papilas gustativas, lo que lleva a que los sabores los sentimos menos intensos. Por esto es que los niños son mucho más sensibles a los sabores y, por ejemplo, no les gustan muchas cosas que tienen sabores más fuertes, como algunos vegetales, por ejemplo. Pero a medida que pasa el tiempo y vamos perdiendo esas papilas gustativas, ese sabor amargo no lo sentimos tan fuerte, incluso le llegamos a encontrar el gusto. Entonces, por eso es que de adultos nos gustan algunos alimentos que de niños no nos gustaban. Efectivamente, el paladar va cambiando con el tiempo. Así que si hay algo que no te gustaba, pruébalo de nuevo, dale una oportunidad y vamos a ver qué tal. Otra cosa que tienes que saber es que está comprobado que muchos de los casos en los que hay un alimento que no te gusta es un tema de exposición a ese alimento. Entonces, si tú no estás acostumbrado a un alimento y no es un alimento dulce o grasoso, probablemente te va a costar más incorporarlo dentro de tu alimentación. Pero hay un número que indica la cantidad de veces que debes estar expuesto a ese alimento para que tu cuerpo se acostumbre al sabor y le empiece a gustar. Este número es de 10 a 15 veces. Cuando una persona está expuesta a un alimento de 10 a 15 veces, las probabilidades de que le empiece a gustar ese alimento es muchísimo mayor. Pero muchísimo, muchísimo. Así que
ahí tenemos ya varios factores que te sirven para poder tener un panorama de por qué algunas cosas te gustan, por qué otras cosas no te gustan y por qué otras cosas cambian a lo largo de tu vida que no te gustaban y ahora sí. También sucede con el dulce. Cuando somos más adultos tenemos menos resistencia al dulce, entonces cuando éramos niños podríamos comer muchísimo y ahora de repente nos saturamos más fácilmente. Eso también tiene que ver con ese proceso de cambio. Entonces, ¿hay algún alimento que no te gustaba cuando eras niño y ahora te gusta? ¿Por qué? ¿Has intentado probarlo de otras maneras? ¿Te empezó a gustar simplemente? Ese es otro factor, el cómo lo comes. Porque, por ejemplo, si yo digo, bueno, no me gustaba la lechuga, voy a probar la lechuga a ver si me gusta. Si como la lechuga sola, te aseguro que no me va a gustar jamás. La lechuga no sabe nada, lo poco que sabe es un poco amargo, no tiene ninguna gracia. Pero la lechuga combinada con otro montón de alimentos ricos sabe muy bien. De hecho, si tú haces una ensalada con lechuga o sin lechuga, la lechuga, a pesar de que sola no sabe nada, mezclada le da un toque, le da un crunchy, le da consistencia, le suma en lugar de restarle. Entonces, ¿cuál es el secreto para comer nuevos alimentos? Combínalos. Primero tienes que probarlo muchas veces, hasta que por fin te acostumbres y tu cuerpo se adapte. Pero pruébalo de formas que sean ricas, pruébalo con alimentos que sí te gusten. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la lechuga. Si no te gusta la lechuga, pero te gusta el tomate y te gusta la palta o el aguacate, como se diga en tu país, mezcla las tres cosas. Y cada vez que pinches un bocado, asegúrate que tenga un poco de todo. De esa forma, no solamente vas a estar incorporando nuevos alimentos en tu vida cotidiana, sino que además tu cuerpo se va a ir acostumbrando a ese sabor. Entonces después se te va a hacer mucho más fácil. Lo mismo funciona con los niños. Si bien los niños puede que se resistan a muchos sabores, y eso está bien, no hay que presionarlos porque justamente tienen muchas papilas gustativas, ellos lo sienten muy distinto como lo sientes tú. Es bueno que lo tengan a la mano y es bueno que lo prueben de distintas maneras. Si, por ejemplo, no come berenjena, le puedes hacer una crema de berenjena mezclada con otras cosas más dulces y su cuerpo poco a poco va a ir incorporando ese sabor. De esta manera, a medida que crezca, se le va a hacer mucho más fácil comer berenjenas que si no hubiera tenido esa exposición. Entonces, esta es un poco la ciencia de los alimentos. Lo otro es que también está estudiado que si uno tuvo una mala experiencia con un alimento o un alimento te cayó mal, es muy probable que el cuerpo te genere una resistencia en contra de ese alimento y sea mucho más difícil incorporarlo después. Así que la recomendación es que no fuerzas ningún alimento. Pruébalo todo, prueba mezclas, pruébalo en distintas presentaciones y si algún alimento no te gustaba, dale la otra oportunidad porque es posible que ahora lo veas de forma muy diferente. Así que esta es un poco toda la ciencia interesantísima que está detrás de este asunto. Espero que les haya resultado interesante como a mí y que también les sirva, que les sea útil, sobre todo si hay ciertas comidas a las que les tenía resistencias y les dan una oportunidad. Solo con eso ya este video habrá valido la pena. Aún si no les gusta igual sigan probando esa comida, probando otras, pruébenlo todo. Esa es una buena forma de darle variedad a la alimentación y de descubrir también nuevas comidas que podían tal vez encantarte. Yo, por ejemplo, a los champiñones siempre les tuve idea y nunca comí champiñones, no me gustaban bajo ninguna circunstancia. Probaba algo que más o menos supiera a champiñones y horrible. Y ahora me encantan, pero me encantan. Le podría poner champiñones a todas las cosas que como. Y bueno, eso fue porque me di la oportunidad de probarlos y de probarlos de nuevas maneras y descubrí que de algunas formas son muy ricos, de otras formas de repente no saben a nada, no tienen mucho sabor, pero de algunas maneras son muy ricos. Así que todos los alimentos tienen su versión que es muy rica. Y la única forma de descubrirlo es seguir probando. Así que bueno, vamos llegando al final de este video. Yo espero seguir conversando con ustedes. Suelo subir esto semana a semana. La semana pasada no pude subir videos, pero en general todas las semanas estoy dándoles nuevo contenido. Si hay algún contenido en particular que les gustaría que yo comente acá, por favor envíenmelo, pueden dejármelo en comentarios, pueden enviármelo a mi Instagram @smartnutritioncl. O pueden simplemente seguir comunicados por la vía que me estén escuchando, ya sea que me estén viendo en YouTube, que me estén viendo en mi IGTV o que me estén escuchando en mi podcast. En cualquiera de los casos, gracias por estar aquí todas las semanas, gracias por tomarte el tiempo de escuchar este video o podcast y bueno, nos seguimos encontrando. Si quieres saber más sobre nutrición, te invito a visitar mis redes sociales. Todas están en @smartnutritioncl. Y bueno, o sea, el Linktree está ahí, así que ahí lo pueden encontrar todas las maneras de comunicarse conmigo y de poder también tener más información, motivación, tips, recetas, etcétera, acerca de temas de nutrición. Así que bueno, nos vemos pronto, un abrazo y hasta luego.